Buenas tardes. Vamos a rehacer el artículo de la gran batalla de Pavía porque se había hecho un poco pesado. Entonces, pertenece a la guerra con Francia, Navarra y Escocia de 1521 a 1526. Empieza en 1521 con Pamplona, luego en junio de 1521 la batalla de Noaín en Navarra con 5.000 muertos franceses o navarros frente a 300 muertos españoles. Aquí la superioridad numérica española fue muy grande. Hay un monumento allí en Noaín a la batalla. En noviembre de 1521 la toma de Tournai, que va a pertenecer a partir de ese momento a los Países Bajos españoles o futura Bélgica, ya para siempre. Abril de 1522 la batalla de Bicoca, con 3.000 muertos suizos en un asalto bravo contra un solo muerto de los imperiales o español posiblemente, que dicen que fue de una coz de una mula, el único muerto español o imperial en la batalla de Bicoca de una coz de una mula. Entonces doble burrada, la de los suizos y la de los españoles. Hay quien dice que esta ha sido la batalla más fácil de ganar de la historia. Seguimos en mayo de 1522, toma y saqueo por parte de los imperiales de Génova. 30 de abril de 1524, la batalla de Sesia, que pertenece a la última parte, que es del 23, otoño-invierno del 23 al 24, que hay varios hechos. Finaliza este del 24 en Sesia y dice de esta campaña el emperador: se había obtenido en este 23-24 la victoria más completa, sin pérdida de vidas en nuestro ejército, sin haber luchado una batalla. El ejército enemigo, por contra, había padecido gran daño en encuentros y asaltos de plazas y castillos. De manera que de 1.500 hombres de armas franceses que habían salido, solo habían vuelto 350. De 1.500, 350, regresado a Francia. De los suizos decían que habían muerto 6.000. De los suizos, 6.000. Que los suizos traían primero 7.000, una serie de hechos, y después iban a traer 5.000 más que venían ya, y pasó lo de Sesia. Y dice que de infantes solo habían escapado 4.000 infantes a Francia, y que de ellos 2.000 eran los de la guarnición de Lodi, rendida después de lo de Sesia, ¿no? Ahora hablaremos un poquitín más de Sesia. En esta campaña de otoño del 23 a la culminación de Sesia en el 24 destaca la toma por los imperiales de Robeco, con una encamisada de 3.000 españoles nocturna, donde hacen miles de acémilas prisioneras y cogen muchas banderas al enemigo, sin saber los prisioneros de la guarnición de Robeco. Luego Vinasco también, Sartirana, Garlasco, Vercelli por los venecianos y Villagrasa, donde pasaron a cuchillo a la guarnición. Esto como victorias o conquistas en esta pequeña campaña, subcampaña de la guerra del 21 al 26. Y después de lo de Sesia, Lodi, que va a ser importante para lo de Pavía, y Alessandria, también por ahí cerca, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poco más de detalle. Ya después de retroceder del milanesado, cruzando el Tesino hacia el oeste, el almirante de Francia Bonibet invernó con su tropa en cuarteles, licenciando parte de la infantería para ahorrar dinero, pensando que no sería atacado por lo avanzado del invierno. Pero los imperiales, con Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, y también el virrey de Nápoles Carlos de Lannoy y Carlos de Montpensier, duque de Borbón y condestable de Francia, que había desertado de las tropas francesas al lado imperial por diversas disputas y agravios que tuvo, en relación con su herencia también, a pesar de haber sido nombrado condestable de Francia por Francisco I por sus servicios como uno de los caballeros más poderosos y renombrados de Francia, ¿no? Los imperiales cruzan también el Tesino e intentaron rodear a Bonibet para cortarle la retirada. Bonibet trata de engañar a los imperiales, se retira, pero es alcanzado por los imperiales en Romagnano,
cerca del puente sobre el río Sesia, abril de 1524. El propio almirante, con un cuerpo de gendarmería, cubrió la retirada de sus fuerzas. Fue gravemente herido y evacuado del choque. Los imperiales cargan y vencen la resistencia, cayendo muerto en esta acción nada menos que Pierre du Terrel, Pedro Bayardo, famoso caballero francés que ya estuvo en 1502-3 contra el gran capitán. El resto de fuerzas francesas llegó a Sur, donde se juntó con otras fuerzas, entre ellas al parecer los nuevos suizos que venían. Entonces Carlos V manda al marqués de Pescara y al Borbón por los Alpes y Var a la Provenza con 18.000 hombres, ocupando varias ciudades provenzales recién ocupadas por Francia, y se encaminaron a Marsella, que sitiaron el 7 de agosto de 1524. Francisco I, viendo la situación, devastó toda la comarca contigua a Marsella, puso una guarnición e hizo construir un segundo muro alrededor, en el que trabajaron todos los habitantes, y dicen que unos 9.000 tomaron armas. Una flota española que trataba de sitiar por mar fue dispersada por Andrea Doria, almirante genovés al servicio de Francia en este momento. Francisco I reunió un ejército en Aviñón y se dirigió a Marsella. A los 40 días se levantó el asedio y se retiraron los imperiales a Génova. Francisco I después partirá de Lyon con 25.000 infantes y 5.000 jinetes. Aunque esto que estamos narrando viene de Martín Sapia, pero en el blog de los tercios de Flandes hablan de que la fuerza expedicionaria francesa era 2.400 lanzas, 5.750 caballeros ligeros y 25.510 infantes y 4.000 aventureros franceses más, ¿no? De varias nacionalidades todos, franceses, italianos, albaneses, suizos, lansquenetes, en total unos 37.000, 38.000, frente a la versión de Sapia que dice unos 30.000. Entonces partirá de Lyon con artillería, cruza los Alpes por Mont-Cenis y el 25 cruza a los Alpes el 25 del 10 del 24 y en 11 días se plantó en Milán, la vanguardia de Tremouille. Y al mismo tiempo evacuaron los imperiales Milán, con 16.000 hombres. Retroceden a la línea del Adda, del río Adda, con 2 Ds, apoyándose en las plazas de Lodi y Cremona, dejando solamente unos pocos soldados con el duque Francisco Sforza en la ciudadela de Milán, pero dejando a 6.000 españoles y alemanes, 1.000 españoles o algo más, y unos 4.000 o 5.000 alemanes, con Antonio de Leiva en la plaza fuerte de Pavía. Cuando Pescara abandonó Milán camino de Lodi, sabe que vanguardias francesas le siguen. Así decide preparar una emboscada con los capitanes Quesada y Ripalda y 500 arcabuceros emboscados, que a media altura de la caballería gala disparan, 200 muertos enemigos y el resto se retira. Francisco I dejó a la Tremouille contra la ciudadela de Milán y se dirigió a Pavía. También mandó a una parte hacia Génova para ver de tomarla, y unos 500 hombres de armas y 6.000 infantes con el duque de Albani a atacar el reino de Nápoles, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el que está defendiendo el milanesado es el virrey de Nápoles, Lannoy, que a pesar de que hace una divergencia hacia su reino de Nápoles, emplea sus rentas en pagar a sus soldados para sostener el milanesado. Fernando de Ávalos pidió a los españoles que lucharan sin paga, a lo que accedieron, y Borbón llegó a empeñar sus riquezas para contratar a 12.000 lasquenetes alemanes a los que fue a buscar. El 28 de octubre de 1524 empezó el sitio de Pavía en la orilla del Tesino, en su unión con el río Po, a 34 kilómetros de Milán y a 24 kilómetros de Lodi. El Tesino estaba protegido por el sur
por el Tesino protegía por el sur a Pavía, el río Tesino, y por el norte-noreste, fuera del recinto de Pavía, está una llanura ondulada, un parque de caza privado de los duques de Milán, llamado Barco, que es un parque que da directamente del castillo visconteo de Pavía, tiene su propia entrada al parque, que es un parque cerrado de caza para los del palacio. Está cercado por un grueso y elevado muro, y dentro hay arboledas, acequias, colinillas. Y tenemos que al oeste de Pavía, del recinto de Pavía, tenemos las posiciones de San Franco y San Salvador, y al este las de San Lázaro, San Paolo y más allá San Alessio. Los franceses llegan, cercaron, tomaron las posiciones estas de alrededor, se pusieron a hacer fosos, vallados, disparar la artillería, y el 7 de noviembre dan un asalto que es rechazado con pérdida de gente. Al día siguiente más con la artillería, y los defensores con su artillería y arcabucería. Según se abrían brechas, se reparaban. Más combates en los siguientes días, que ahora hablaremos un poco más. Sin resultado favorable, intentan desviar el curso del Tesino, pero hay fuertes lluvias y avenidas que arrastran los trabajos. Los franceses destruyen los molinos, pero los sitiados habían construido molinos de mano y distribuidos entre la población. En los sitiados se recogió plata incluso de los templos, y se acuñó moneda que decía: los cesarianos cercados en Pavía, año 1524. Los franceses hacen minas y los defensores contraminas. Intentaron los franceses fomentar rebelión en los alemanes de la guarnición, traición que fue neutralizada por Leiva. Y ya un poco más de detalles sobre los combates. Desde que comienza el asedio se hacen varias salidas. En San Giacomo matan a 50 enemigos. El 28 de octubre otra salida que obliga a 3.000 infantes italianos y franceses a retirarse, hasta que llegan otros 3.000 lasquenetes alemanes a apoyar. Los franceses baten los muros con 24 cañones por 3 sitios. Otras varias salidas. El 3 de noviembre, un asalto por la parte del castillo. Será del castillo de Visconteo, que está en la parte norte del recinto de Pavía. Picardos, bretones, suizos son rechazados con pérdida de 100 hombres. El 8 del 11, otro asalto y toman la Rocheta de Pavía, un pequeño bastión, muriendo todos los españoles o imperiales que la custodiaban. Toman el puente sobre el Tesino. Se estará refiriendo al puente que da desde el recinto de Pavía por su centro más o menos, cruza el Tesino hacia el sur hasta la isla del Gravalón, ¿no? Es el famoso puente cubierto que hay. Aunque hay otro puente fuera al oeste del recinto de Pavía. Nuevo asalto. Llegan a los muros de tierra. Explanan el foso por ahí. Abren una brecha de 50 hombres de ancha. Cruzan el muro y llegan a un bastión. Tras el bastión, otro foso de agua o contrafoso. Y un segundo bastión, sin poder pasar. Era una segunda línea de defensa interior. El asalto es frenado con muerte de muchos italianos y franceses por escopetería. Los franceses ahora quieren desaguar el Tesino en el Gravalón, isla junto a Pavía en el Tesino. Con 2.000 gastadores van a construir un canal y también sitúan baterías a tipo caballero para disparar desde más alto al interior de la villa. Mientras, en Lodi, Pescara y Lannoy fortificándose. Se citó a la gente en el castillo de Lodi por la noche, unos 2.000 españoles, que se pusieron sus camisas blancas sobre la ropa y salieron por un portillo auxiliar estrecho que daba al campo, mientras Ávalos les decía que en Italia había 3 reyes que despojar, el de Francia, Navarra y Escocia. 2 horas antes del amanecer
tienen que vadear un río. Con caballos hicieron una especie de muralla para frenar o canalizar el agua y poder cruzar con el cauce medio helado. Al amanecer llegaron a los muros de Melzo, a unos 20 kilómetros de Lodi, más cerca de Milán. En silencio cruzan el foso con el agua al pecho, y trepando a la muralla, usando las picas o un entramado con las picas, haciendo escalera con las picas, una vez entrados los primeros, abrieron la puerta y entraron los demás. Los franceses fueron cogidos, muriendo pocos, pero todos prisioneros, y se volvieron a Lodi con los despojos, el botín, caballos y prisioneros, 200 hombres de armas y 200 infantes, a los cuales se liberó pronto para tener un buen gesto con los franceses, llamando a su ejemplo. Esta acción de Melzo, de 22 de noviembre de 1524, pasó a la posteridad con el nombre de Encamisada. Sabido esto por el almirante Bonivet, dijo a su rey: los españoles dormían, esta mañana se han despertado en camisa y se han llevado a toda la gente en Melzo. Mirad, señor, bien lo que hacer, puesto que si los dejáis vestir no será caso difícil que nos lleven a todos nosotros. Esto como aviso a su rey. Francisco I ofreció a Pescara 200.000 escudos si libraba batalla, y éste le dijo que los guardara, que los iba a necesitar para su propio rescate, ¿no? Esto premonitorio. Los franceses esperan más refuerzos de suizos y grisones. Giovanni de Medici concierta con Francisco I y con 50 hombres de armas, 200 caballeros ligeros y 2.000 infantes se une al asedio. El 19 de noviembre, lluvia que paraliza los trabajos de trincheras, minado y construcción de caballeros. Falta pólvora y municiones en los sitiados y separan sus cañones, en los sitiadores y separan sus cañones. El 23 de noviembre el Tesino se desborda por las lluvias, ahogándose infantes y gastadores. 400 alemanes de la plaza desertan de Pavía. A finales de noviembre están a tiro de ballesta. Quieren llegar a pie de muro y socavar los cimientos. El 1 de diciembre toman un bastión de la muralla de Pavía sobre el Tesino. El 4 de diciembre han arruinado con Zapa la Porta Palacese. Los imperiales se retiran a un bastión interior. Se contramina una mina francesa con 15 muertos franceses dentro. Otra entrada de agua inesperada ahoga a más gastadores franceses, o del bando francés. La doble línea de defensa, con reparos hechos de botas, tinajas, cestones, gaviones, maderos, tierra, funciona. Una compañía de alemanes y otra de españoles hacen una salida matando a 100 o 200 enemigos, toman una bandera y clavan varias piezas de artillería. A mediados de diciembre, Medici recoge un cargamento de pólvora que le entrega el duque de Ferrara para pasarlo a campo francés, que llega el 24 de diciembre. A primeros de enero, el Tesino está prácticamente trasvasado al Gravalón. Se puede cruzar a pie. El 10-11 de enero llega Borbón a Lodi, con 2.000 lasquenetes, más otros 6.000 que ya habían llegado a Lodi anteriormente, y 4.000 que ya vienen en camino, así unos 12.000, y así a mediados de mes los imperiales se mueven para socorrer Pavía. Los infantes españoles llevan 8 meses sin cobrar. El 23 de enero sale de Lodi el grueso del ejército con 18 piezas, de las cuales 7 se empantanan en la zona cercana a Lodi y se quedan allí. Llevan barcas en carros para hacer puente de barcas. Cruzan el río Ada con un puente de barcas. 10.000, 12.000 lasquenetes, 4.000, 5.000 o 6.000 españoles, 3.000 italianos, e incluso es probable que 800 hombres de armas y 1.500 caballeros ligeros, ¿no? Martín Sapia dice que 6.000 españoles y 700 lanzas con Borbón,
y dice que 4 piezas de bronce y 2 bombardas de hierro, que es una artillería prácticamente ridícula comparado con la cantidad que llevan los franceses. Tras cruzar el Lambro, se apoderan por la fuerza de Sant'Angelo, plaza fuerte que tenía 400 infantes y 350 caballeros ligeros. Tienen que abrir brecha, con Pescara asaltando la brecha de los primeros. Es hecha presa la guarnición el 29 de enero tras apenas 10 disparos de artillería. El 30 de enero avanzan en orden de batalla hasta las alturas de San Alessio, cerca de Pavía, donde se atrincheran al raso. Son recibidos por señales de fuego nocturno por los de Pavía, y ellos saludan con 5 tiros de artillería. Ya comienzan a haber escaramuzas de escopetería y arcabucería. El 8 de febrero se toma un bastión francés, pero solo por 2 horas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de detalle. Los franceses han decidido, ante la llegada de los imperiales, han decidido atrincherarse también, esperando que los imperiales se vayan por la falta de recursos o la falta de pagas. Y cometen un error, ya veremos, que es contraer a la mayoría de su ejército dentro del parque, del coto de caza, este privado del castillo visconteo de Pavía. Y aparte de meterse dentro del parque, guarnecen puntos importantes en los alrededores. San Salvador y San Franco en el oeste del recinto de Pavía, y San Lázaro y San Paolo en el este. Con Pavía completamente aislada y el puente que cruza el Tesino cortado. Se demolió también los franceses una parte del muro del parque para asegurar mejor la línea francesa. Es la parte que hay al sureste del parque, la que comunica con el este de Pavía, San Salvador. Esa parte sureste es la que comunica con la carretera a Milán y a Lodi. Los imperiales aseguran San Alessio y Belgivioso, para su línea de retirada, y también porque esa zona se cierra, la zona este que hay al este de las posiciones francesas San Lázaro y San Paolo, que están al este del recinto de Pavía. Entonces, por ahí tiene una especie de cierre desde lo que es cerca del recinto del parque, la punta, el extremo noreste, se tira hacia el sureste y se llega hasta el río. Y ahí se cierra con San Alessio y Belgivioso. Atacan varias veces a San Lázaro, a San Paolo, toda esa línea, ¿no? Por la noche, encamisadas, rebatos, alarmas, falsos ataques, para no dejar descansar a los franceses. Varias salidas de los de Pavía efectivas que aumentaron la moral. También un destacamento francés mandado a sorprender Cremona quedó preso de Sforza, y un refuerzo que llegaba de Francia fue destruido por la guarnición de Alessandría. Sin embargo, Hugo de Moncada, con una flota mixta genovesa e imperial, es derrotado y apresado en el mar. El 9 de febrero se consigue introducir en Pavía, fingiendo ser franceses, 46 caballeros ligeros con barriles de pólvora, mientras el duque de Albany estaba en Roma hacia Nápoles. Y el 11 de febrero los defensores tienen construidos otro reparo, protegiéndoles, un reparo lo que es dentro, más dentro de Pavía, protegiéndoles de la artillería francesa. Y tras este reparo hacen un caballero para tirar al campo francés, ¿no? Construyen refugio bajo tierra. Los franceses aguardan llegada de más tropas suizas a finales de febrero o primeros de marzo. Se dice que 1000 lasquenetes abandonan a los imperiales por falta de paga. El 18 de febrero mueren 400 imperiales en un ataque que hacen a los franceses.
hay una salida de 1000 infantes y 200 caballeros que da con 200 muertos enemigos y 4 banderas tomadas al joven Medici. Los enemigos, sabiendo que van a haber una salida a forrajear, emboscan a 100 o 200 caballeros y forrajeadores, la mayoría borgoñeses imperiales. Unos 5000 grisones abandonan a Francisco I por terminar su contrato de 3 meses. La noche del 19, Alfonso de Ávalos, marqués del Gasto, hace una encamisada contra un bastión francés, tira 3 piezas de artillería al foso y mata a 300 italianos que estaban de guardia. El 22 de febrero, una superencamisada a la 1:30 de la noche con 2000 infantes españoles y Pescara también, en 3 columnas, matando a 500 enemigos, tomando 1000 prisioneros y 9 piezas de artillería, y capturando al lugarteniente de la artillería francesa, uno de los nobles. En esta acción llegan a entrar en una gran tienda, en un gran pabellón enemigo, matando a 50 o 60 dentro. Era la tienda de algún noble, por su tamaño y por la cantidad de plata que había en ella. Los imperiales se van quedando sin recursos, hay consejo, la mayoría dice de retirarse a Cremona, pero Pescara dijo: si queréis alimento y botín, enfrente lo tenéis, ataquemos las posiciones enemigas, es el honor de nuestras armas, y los convenció. Lannoy le cedió el mando, Pescara apercibió para el combate el día siguiente, con la instrucción de que cada uno se coloque camisa blanca o lienzo blanco y encima la banda encarnada, distintivo del emperador. El grueso enemigo se hallaba en el parque y el resto a derecha e izquierda, en San Lázaro y San Salvador. Había superioridad enemiga en número de tropas, en artillería, en caballería, con extensas obras de circunvalación defensivas. Eran los motivos por los que algunos, la mayoría, pensaban que era mejor ir a Cremona, en el consejo. Por eso se tiene la idea de un ataque nocturno, ¿no? Un gran ataque, y a dedicar el esfuerzo en un solo punto, la casa de Mirabello dentro del parque, donde estaban el cuartel general enemigo y mucha logística. Casa de Mirabello, situada más o menos por el centro del parque. Leiva fue avisado durante la noche para que atacase en una salida a San Salvador y después se revolviese hacia el parque, entrando por el suroeste abierto del parque y atacando por esta zona, cogiendo de revés al grueso enemigo, flanco izquierdo. Antes del amanecer del 24 de febrero de 1525 se ponen en marcha, pero antes queman con hogueras el campamento. Visto esto y dicho esto a Francisco I, dijo: estos que huyen, preparad las armas, que cuando venga el día los seguiremos hasta arrojarlos de todo el estado de Milán. Pero no ven la maniobra imperial en la noche, que se acercan, y al alba han tirado ya un amplio lienzo de muro en el noreste del parque, frente a San Alessio, colocándose los imperiales en este hueco, penetran al parque y se colocan frente a los franceses con el rey Francisco I, el príncipe de Escocia, el príncipe Enrique de Albret de Navarra, el duque de Alençon, cuñado del rey, el almirante Bonivet, el señor de la Palisse, el virrey de Borgoña y muchos príncipes, varones, mariscales, generales, nobles, altos personajes, con unos 30.000 hombres, que la mayoría, o los 30.000 están dentro del coto de caza, o la mayoría de ellos dentro del coto de caza. Por la brecha se dirige el ejército imperial directamente hacia Mirabello, en vanguardia la caballería y arcabucería a pie. En el centro, 4 escuadrones de infantes, el primero de los escuadrones de 3000 españoles y alemanes, con 2 piezas de artillería, con el marqués del Basto, sobrino de Ávalos.
los otros 3 escuadrones de 4.000 hombres cada uno, con Pescara, Lannoy, Borbón y detrás 4 piezas escoltadas por 2.000 italianos y caballería también escoltando la retaguardia y también algo de caballería que flanqueaba los escuadrones. En total, pues son 12.000 más 3.000, 15.000 más una vanguardia de 1.500 arcabuceros, 16.500, algo de caballería, 17.000, los 2.000 italianos, 19.000, más algo de caballería que flanquean, unos 20.000, ¿no? Pero con solo 6 piezas. Francisco I puso sus tropas en una sola línea, dicen, pero en el ancho del parque, que ahora hablaremos cómo es de ancho, cómo es la geometría del parque. Se pusieron a cubierto de sus trincheras. Dicen que por lo menos 19.000 infantes en 3 grupos iguales, espaciados también entre sí. La caballería, dicen 2.400 jinetes en 3 grupos, otros dicen que 6.500 jinetes. En 3 grupos, la caballería en los flancos derechos de las masas de los infantes. Toda la línea, su línea en lo ancho del parque. Como hemos dicho, la parte izquierda del muro abierta, la izquierda suroeste, en un lienzo. La dirección de penetración imperial fue en diagonal, desde el norte o noreste, hacia la zona donde está el castillo Mirabello en el centro, y después hacia el ala izquierda francesa, concentrándose ahí la vanguardia por un flanco, el primer escuadrón también frontalmente hacia el flanco izquierdo francés. Y vamos a comentar, ya va a haber el choque, hemos visto cómo va a comenzar el choque, pero vamos a retroceder un poquito para comentar un poco más de detalle de otras fuentes. El capitán de caballos Arrio es mandado vestido de soldado de Medici, con cruces blancas, para acercarse a las murallas, para concertar aviso de salida de los de Leiva, de Pavía, para la batalla que va a ser en la noche o en el alba. Desde Pavía se hacen fuegos sobre una torre para avisar del mensaje recibido, ¿no? ¿Y cómo tiran los lienzos de muro del parque? Pues lo tiran no con pólvora, sino con vaivenes, que son arietes en suspensión, con la cabeza metálica, ¿no? Y con picos. 2 compañías de piqueros y arcabuceros rompen el muro de ladrillo cocido y cal, de altura de una pica de alto, que era el coto de caza, que rodea todo el barco, que es un gran parque de caza que los duques de Milán tenían alrededor de la ciudad de Pavía. Eso con acceso exclusivo de su palacio. Se llama el Parco Visconteo. Y el Parco Visconteo, pues, en su parte sur es colindante aproximadamente 1 kilómetro más o menos con la ciudad de Pavía, con acceso directo desde el palacio, y desde ahí sale un lado del parque, más o menos un poco noroeste, que una muralla de 4 kilómetros, y sale por el este, hacia el noreste, otra muralla de otros 4 kilómetros, ¿no? Y después, en el norte, otra muralla de otros 6 kilómetros, que unen las dos aristas de estos 4 kilómetros. O sea, es bastante grande. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito de la táctica. ¿Por qué la táctica va a ser así? Porque esto va a ser una gran encerrona. Entran desde el norte o desde el noreste y atacan la salida más clara francesa, que era su suroeste, por donde habían abierto el Lenzo. Un ataque simultáneo sobre esa salida francesa, primero
con la vanguardia que flanquea y va hacia esa zona. También la salida de Pavía va primero a San Salvador. Ahí destruyen a mucha gente, que enemigos se ahogan en el río, en esta zona oeste de Pavía también. Y de ahí ya se meten por el revés del flanco enemigo, del flanco izquierdo enemigo, ¿no? Y entonces ya tienen toda esa zona cerrada. Pero, sin embargo, sabemos que en la parte, ahora vamos a comentar un poco más, que no se cierra totalmente, porque en la parte norte o noreste del parque, ahí van a salir van a escapar ciertos franceses, ¿no? Entonces seguimos. Eh, la operación es sorprendente, es genial, ¿eh? Atacar un enemigo superior rompiendo un muro, ¿eh? En este sigilo lo descubren un poco tarde y pueden entrar las tropas, un montón de tropas, 20.000, los imperiales que entran, consiguen entrar. Dicen que rompieron por 3 lugares el muro, otros que rompieron por 2 lugares. La operación de romper el muro comienza a medianoche hasta 1 hora antes del alba. Tramos rotos de 60 pasos o 100 brazas, ¿no? Y 1 hora antes del alba, aventureros franceses que están acampados por ahí dan la voz de alarma al campo francés. Ya, según entran, y entonces la derecha francesa reacciona y ataca la retaguardia imperial, que era lo último que acababa de entrar. La retaguardia imperial era inferior en número, hay pérdidas francesas también, se resiste, hay un poco de resistencia, pero se retiran y dejan las 4 piezas de artillería en poder del enemigo. Es decir, si tenían poco, ya no tienen nada. Mientras, el marqués del Basto toma la casa de Mirabelo, punto crucial. Y las tropas se van entrando y se van posicionando tras colinas y en los bosques para evitar la artillería. La vanguardia ataca por el flanco izquierdo francés y los escuadrones que van entrando en masa atacan también la izquierda francesa. Las tropas de Leiva que han salido atacan San Salvador y se vuelven al parque por su apertura suroeste, cogiendo al ala izquierda francesa. Pescara penetra entre los grandes bloques de tropas francesas, escapan a la carrera del encierro suizos y otras tropas por el camino a Milán. Y también por San Franco escapan algunos o se ahogan en el río Tesino. Esto en la parte oeste de Pavía, ¿no? Fuego a discreción dentro del parque. En poco tiempo, en el ala izquierda francesa, más de 5.000 muertos enemigos, ¿no? Fallecieron el veterano Lapalisse, Dies Bach, jefe de los suizos. Y ahora el centro y la derecha francesa fueron encerrados contra el muro sur del parque y el muro este del parque. Y salvo la zona de la derecha francesa que había atacado la retaguardia, que al parecer por ahí también pueden escapar, pero solo unos cuantos de la derecha francesa. Así escaparon parte del ala derecha hasta que se cortó la retirada por ahí también, ¿no? Es que hay distintas versiones, ¿no? Hay quien sigue las fuentes francesas y dicen que escaparon bastante gente del flanco derecho francés. Otros dicen que no, que Alençon aguantó con su artillería hasta que fueron atacados ya por la masa imperial, que entonces se retiraron con Alençon unos cuantos escuadrones de caballería hacia el norte del parque, hasta que fue cerrado también esa salida.
Y Antonio de Leiva, enfermo, se hizo sacar con una silla a una puerta de Pavía y allí con 1000 españoles y tudescos entretenía a un escuadrón italiano del ejército francés y le impedía ir a la batalla. Pescara penetró tanto entre las filas francesas que en media hora no se supo de él. Se le vio herido en el rostro, con la coraza atravesada por una bala, herido en la mano derecha, y el caballo herido 2 veces. En el centro fueron cayendo caballeros de la Tremouille, Bonivet el almirante, alrededor del rey. Alençon en el ala derecha, como decimos, tomó la huida llevándose consigo mucha gente, o unos pocos escuadrones, ¿no? Hasta que fue cortada esta zona de retirada también. Francisco I fue hecho prisionero, se divulgó la noticia de la presa de Francisco I y caballeros franceses que podían haber huido se entregaron para acompañar a su rey en el cautiverio. En la batalla pereció mucho de la nobleza francesa, según los franceses 18 príncipes, generales, mariscales o nobles. Presos Francisco I, el rey Navarro y otros 44 varones, señores, mariscales o nobles, entre ellos Daubigny. Al conocerse el desastre francés, los sitiadores de Milán se retiraron, igual que el resto de franceses de Italia, en los siguientes 15 días. El botín de la batalla fue enorme: dinero, vituallas, acémilas, caballos, armas, vestidos, joyas, vajillas, armaduras. De 8.000 a 10.000 franceses o del bando francés perecieron en la batalla, dicen. Aparte de otros muchos en su fuga o ahogados en el Tesino, tanto en el lado este, pero sobre todo ahogados en el lado este, porque los que del centro y del flanco derecho pasaron fuera del parque por las varias puertas que hay en el lado derecho del parque, no tenían otra salida más que el Tesino, porque está cerrada más al este la zona por San Alessio y el otro pueblo que está en poder de los imperiales, ¿no? Dicen que 3.000 prisioneros suizos, 5.000 muertos alemanes o suizos, 53 piezas de artillería presas, ¿no? La espada de Francisco I en 1808 fue recobrada por el general francés Murat de la Armería Real de Madrid, y en 1806 la armadura de su cuerpo fue tomada por el príncipe de Neuchâtel de Innsbruck, y Napoleón la colocó en el Museo de la Artillería de París, ¿no? La batalla de Pavía, esta gran batalla, fue famosa por la táctica de concentrarse en un ala el ataque, ¿no? Y así encerrar el centro y la derecha. Fue un llamado ataque en orden oblicuo, ¿no? También fue muy famosa por un combate en tiradores, o fuego a discreción, o fuego en orden de guerrilla. Dice Brantón de la batalla: 1.500 arcabuceros españoles, enseñados a extenderse en todo el campo, por escuadras, contra todo orden de guerra y ordenanza de batalla, hacer giros y dar vueltas de un lado a otro con gran celeridad, dieron tan buena cuenta de los gendarmes franceses, perdiéronles enteramente, porque reunidos en un grueso eran batidos por tan pocos pero excelentes arcabuceros, de tal modo nunca antes empleado que en la batalla de Pavía, ¿no? Según Clonard, dice: casi todo el honor de la jornada se debe a los arcabuceros españoles, conmovieron a la caballería francesa, marcharon contra la artillería, mataron uno a uno a los artilleros e inutilizaron todas las piezas, ¿no? Bajas imperiales, dicen que 700 muertos. Y vamos a decir, aquí hay varias genialidades, ¿no? Primero es atreverse, tirar un muro en la oscuridad, en un movimiento nocturno, de trasvasar 20.000 o más de 20.000 dentro del coto de caza, y miles de arcabuceros, pero con nada de artillería, porque resulta que las dos piezas que pusieron allí en la casa de Mirabelo solo hicieron un tiro.
y las bajas francesas del bando francés pues pueden ser enormes, ¿no? No se sabe exactamente porque se escaparon los que estaban al oeste fuera del recinto de Pavía, de San Salvador unos cuantos y de San Franco, y se escaparon también del flanco derecho francés unos cuantos con Alençon, o antes o muchos del flanco derecho o solo unos cuantos finalmente, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta que los que estaban fuera del recinto de Pavía, en el lado este, enemigos, esos también fueron o presos o muertos, porque estaban encerrados, ¿eh? Entonces es una victoria tremenda, ¿no? Como no sabemos los supervivientes, los que volvieron a Francia, pero pueden ser las bajas enormes, ¿no? Entonces es una batalla impresionante. Vale, muchas gracias. Y lo que es significativo, lo que es gracioso es eso, es como un pinball moderno de estos que se hace en paintball, de tirarse en un recinto cerrado, pues esto es un recinto cerrado bastante grande, veintitantos mil o 30.000 enemigos, y entran ahí 20.000 contra ellos, 50.000 en un parque cerrado, ¿no? O sea, es tremendo. Y hay que tener en cuenta que no se hacían prisioneros si no había rescate, ¿eh? Eso lo he leído yo, y aunque sí se dice que hay 3.000 suizos prisioneros, pero los que más eran nobles, ¿no? Y entonces la carnicería puede haber sido enorme. Vale, muchas gracias. Lanzas. 5.750 caballeros ligeros y 25.510 infantes y 4.000 aventureros franceses más, ¿no? De varias nacionalidades todos, franceses, italianos, albaneses, suizos, lansquenetes, en total unos 37.000, 38.000, frente a la versión de Sapia que dice unos 30.000. Entonces partirá de Lyon con artillería, cruza los Alpes por Mont-Cenis y el 25 cruza los Alpes el 25 del 10 del 24 y en 11 días se plantó en Milán, la vanguardia de Tremouille. Y al mismo tiempo evacuaron los imperiales Milán, con 16.000 hombres. Retroceden a la línea del Adda, del río Adda, con 2 Ds, apoyándose en las plazas de Lodi y Cremona, dejando solamente unos pocos soldados con el duque Francisco Sforza en la ciudadela de Milán, pero dejando a 6.000 españoles y alemanes, 1.000 españoles o algo más, y unos 4.000 o 5.000 alemanes, con Antonio de Leiva en la plaza fuerte de Pavía. Cuando Pescara abandonó Milán camino de Lodi, sabe que vanguardias francesas le siguen. Así decide preparar una emboscada con los capitanes Quesada y Ripalda y 500 arcabuceros emboscados, que a media altura de la caballería gala disparan, 200 muertos enemigos y el resto se retira. Francisco I. Buenas tardes. Vamos a rehacer el artículo de la gran batalla de Pavía, porque se había hecho un poco pesado. Entonces pertenece a la guerra con Francia, Navarra y Escocia de 1521 a 1526. Empieza en 1521 con Pamplona, luego en junio de 1521 la batalla de Noaín en Navarra, con 5.000 muertos franceses o navarros frente a 300 muertos españoles. Aquí la superioridad numérica española fue muy grande. Hay un monumento allí en Noaín a la batalla. En noviembre de 1521 la toma de Tournai, que va a pertenecer a partir de ese momento a los Países Bajos españoles o futura Bélgica, ya para siempre. Abril de 1522 la batalla de Bicoca, con 3.000 muertos suizos en un asalto bravo contra un solo muerto de los imperiales o español posiblemente, que dicen que fue de una coz de una mula, el único muerto español o imperial en la batalla de Bicoca, de una coz de una mula. Entonces doble burrada, la de los suizos y la de los españoles.
Hay quien dice que esta ha sido la batalla más fácil de ganar de la historia. Seguimos en mayo de 1522, toma y saqueo por parte de los imperiales de Génova. 30 de abril de 1524, la batalla de Sesia, que pertenece a la última parte, que es del 23, otoño-invierno del 23 al 24, que hay varios hechos. En esta acción, nada menos que Pierre du Terrel, Pedro Bayardo, famoso caballero francés que ya estuvo en 1502-3 contra el Gran Capitán. El resto de fuerzas francesas llegó a Sur, donde se juntó con otras fuerzas, entre ellas al parecer los nuevos suizos que venían. Entonces Carlos V manda al marqués de Pescara y al Borbón por los Alpes y Var a la Provenza con 18.000 hombres, ocupando varias ciudades provenzales recién ocupadas por Francia, y se encaminaron a Marsella, que sitiaron el 7 de agosto de 1524. Francisco I, viendo la situación, devastó toda la comarca contigua a Marsella, puso una guarnición e hizo construir un segundo muro alrededor, en el que trabajaron todos los habitantes, y dicen que unos 9.000 tomaron armas. Una flota española que trataba de sitiar por mar fue dispersada por Andrea Doria, almirante genovés al servicio de Francia en este momento. Francisco I reunió un ejército en Aviñón y se dirigió a Marsella. A los 40 días se levantó el asedio y se retiraron los imperiales a Génova. Francisco I después partirá de Lyon con 25.000 infantes y 5.000 jinetes. Aunque esto que estamos narrando viene de Martín Sapia, pero en el blog de los tercios de Flandes hablan de que la fuerza expedicionaria francesa era 2.400, finaliza este del 24 en Sesia, y dice de esta campaña el emperador: se había obtenido en este 23-24 la victoria más completa, sin pérdida de vidas en nuestro ejército, sin haber luchado una batalla. El ejército enemigo, por contra, había padecido gran daño en encuentros y asaltos de plazas y castillos, de manera que de 1.500 hombres de armas franceses que habían salido, solo habían vuelto 350, de 1.500 350, regresado a Francia. De los suizos decían que habían muerto 6.000, de los suizos 6.000, que los suizos traían primero 7.000, una serie de hechos, y después iban a traer 5.000 más que venían ya, y pasó lo de Sesia. Y dice que de infantes solo habían escapado 4.000 infantes a Francia, y que de ellos 2.000 eran los de la guarnición de Lodi, rendida después de lo de Sesia, ¿no? Ahora hablaremos un poquitín más de Sesia. En esta campaña de otoño del 23 a la culminación de Sesia en el 24 destaca la toma por los imperiales de Robeco, con una encamisada de 3.000 españoles nocturna, donde hacen miles de acémilas prisioneras y cogen muchas banderas al enemigo, sin saber los prisioneros de la guarnición de Robeco. Luego Vinasco también, Sartirana, Garlasco, Vercelli por los venecianos, y Villagrasa, donde pasaron a cuchillo la guarnición. Esto como victorias o conquistas en esta pequeña campaña, subcampaña de la guerra del 21 al 26. Y después de lo de Sesia, Lodi, que va a ser importante para lo de Pavía, y Alessandría, también por ahí cerca, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poco más de detalle ya después de retroceder del milanesado, cruzando el Tesino hacia el oeste. El almirante de Francia Bonibet invernó con su tropa en cuarteles, licenciando parte de la infantería para ahorrar dinero, pensando que no sería atacado por lo avanzado del invierno. Pero los imperiales, con Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, y también el virrey de Nápoles Carlos de Lannoy y Carlos de Montpensier, duque de Borbón y condestable de Francia, que había desertado de las tropas francesas al lado imperial por diversas disputas y agravios que tuvo en relación con su herencia también,
a pesar de haber sido nombrado condestable de Francia por Francisco I por sus servicios como uno de los caballeros más poderosos y renombrados de Francia, ¿no? Los imperiales cruzan también el Tesino e intentaron rodear a Bonivet para cortarle la retirada. Bonivet trata de engañar a los imperiales, se retira, pero es alcanzado por los imperiales en Romagnano, cerca del puente sobre el río Sesia, abril de 1524. El propio almirante, con un cuerpo de gendarmería, cubrió la retirada de sus fuerzas. Fue gravemente herido y evacuado del choque. Los imperiales cargan y vencen la resistencia, cayendo muertos